Buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer la exposición asociada a la organización de la búsqueda en Internet. Soy estudiante de la especialización en telemática e informática en educación a distancia. El profesor encargado de la materia es el profesor Ronald Antón. Mi nombre es Asdrúbal Bravo y la materia a la cual vamos a hacer la pequeña exposición es Internet como herramienta de investigación. En este sentido, tenemos el siguiente menú para poder desarrollar en esta pequeña presentación. La unidad 1 corresponde a describir un concepto de navegador, concepto buscador, un concepto de motores de búsqueda, qué significa Google Académico y establecer una respuesta clara a estas dos interrogantes: ¿por qué y para qué nosotros realizamos una búsqueda de información en Internet? En este sentido, lo que vamos a hacer es, vamos a definir lo que es navegador. Navegador representa un software o aplicación que permite el ingreso a un sitio perteneciente a la web, interpretando la información de distintos archivos y de esos sitios web para que puedan ser vistos. La funcionalidad básica de un navegador web es permitir la visualización de documentos, de texto, posiblemente con recursos multimedia incrustados. Aquí la analogía que puedo establecer para un navegador y establecer una diferencia entre navegador y buscador es que el navegador podría ser, por ejemplo, como una especie de sistema operativo. Ese sistema operativo, que podría ser Linux o Windows, te permite de alguna forma crear ese sistema donde va a guardarse la información como tal de la propia computadora, de los programas, y a partir de allí se van a ejecutar los mismos. Entonces el navegador te permite ingresar a un sitio de búsqueda. El navegador entonces tiene esa facilidad. El buscador, ¿qué representaría? Bueno, el buscador es un programa informático que localiza contenidos en Internet de manera rápida y eficiente. Y a partir de allí tenemos entonces una serie de información asociados a esa búsqueda que van a ser almacenados en una base de datos o en un índice. En este caso, el buscador vendría siendo el programa ejecutado de ese sistema operativo. Ahí tenemos, por ejemplo, Explorer, tenemos Opera, tenemos Mozilla, tenemos Netscape, tenemos Google. En el caso de los navegadores tenemos varios, tenemos Opera, tenemos Mozilla, tenemos Internet Explorer, Google, entre otros. En el caso de los motores de búsqueda, tenemos que tener presente los motores de búsqueda son mecanismos que organizan y distribuyen la información producida en la red. Ahora, si yo quiero ingresar, por ejemplo, a un motor de búsqueda y quiero tipear capa de ozono o fotosíntesis, cuando yo ingrese esas palabras debajo del motor de búsqueda, en el desplegable, van a aparecer un conjunto de palabras asociadas a mi búsqueda en cuestión. Y eso es lo que se conoce como palabras clave. Entonces, eso significa que esas palabras que aparecen allí son investigaciones que se hicieron por parte de otros usuarios que están relacionadas con la mía. Y de esa forma optimiza el tiempo de búsqueda de la información y se puede de alguna forma visualizar mejor. Entonces, en este caso tenemos como uno de los servicios de Google es el Google Académico. El Google Académico representa un buscador que tiene como finalidad guardar toda la información asociada a investigaciones desarrolladas con mi búsqueda. Si sigo con el ejemplo anterior, por ejemplo, capa de ozono, fotosíntesis o energía renovable, cuando yo ingrese directamente a Google Académico, voy a verificar que al darle enter, después de las palabras clave, van a aparecer un grupo de investigaciones indexadas en revistas, trabajos de ascenso, tesis, trabajos de grado y otras publicaciones asociadas a
la investigación relacionada con la palabra clave que se introdujo. Aquí tenemos, por ejemplo, una parte interesante relacionada con los entornos de comunicación y de aprendizaje. Ahí tenemos, por ejemplo, servicios. Ya vimos, por ejemplo, lo que era el navegador, buscadores, el internet, las aplicaciones en línea y las bibliotecas que podrían ser, por ejemplo, la Real Academia, la Real Española, la Real Academia Española, la Enciclopedia Británica, entre otras. Luego, tenemos como aplicaciones, como les comenté, servicios, tenemos también páginas indexadas que están asociadas con la propia investigación. En este sentido, también tenemos indexadas como Physical Review, Mathematical Review, entre otras. Ahora, ¿por qué y para qué se realizan las búsquedas de información en Internet? ¿Por qué? Como muchos sabemos, la búsqueda de información, sabemos que Internet es una fuente inagotable y actualizada de información y por tanto la búsqueda permite desarrollar una mejora en la generación y transmisión de conocimiento dentro y fuera de una sociedad, en el caso de nosotros del ambiente educativo. En el caso del para qué se realiza la búsqueda de información en Internet, entonces es necesario que por medio de ella podemos reunir conocimientos que permitan responder inquietudes y al mismo tiempo hacer una búsqueda concreta de la información necesaria para un fin específico, que podría ser un trabajo de grado, un trabajo de ascenso, entre otros contenidos. Bueno, esa fue la presentación del día de hoy. Muchas gracias por su atención y un saludo para todos.